Ahora vamos a comenzar una nueva serie de conferencias que es el Islam y nosotros. Pareciera que el Islam, no, como decíamos, no tiene nada que ver con nosotros porque están al otro lado del mundo. Pareciera que el Islam no tiene nada que ver con nosotros porque nosotros adoramos es al Dios del cielo que se llama Jehová y ellos son otra religión, el Islam. Nosotros somos cristianos y ellos son musulmanes. Pareciera que no tiene nada que ver con nosotros, pero en realidad tienen todo que ver con nosotros. Si hay algo que es cierto en Dios, es que todo tiene que ver con todo. Todas las ciencias, toda la Biblia, toda la realidad tiene que ver con Dios y tiene que ver con nosotros. Solo que a veces nosotros no encajamos, no vemos los puntos, no los podemos unir por causa de que no conocemos ciertas cosas, pero a medida que vamos conociendo más cosas nos damos cuenta que en realidad todo está relacionado con el todo. En esta nueva serie de conferencias que se llama Islam y nosotros, entonces vamos a tener que hacer algo que hicimos en otras conferencias, que es la historia. Porque si queremos entender cuál es la realidad del Islam con nosotros, tenemos que ver por qué tiene que ver con nosotros. Y al estudiar por qué tiene que ver con nosotros, tenemos que ver dónde comenzó para que nos llegue a afectar a nosotros hoy en día. Si nosotros hablamos solamente hoy, definición de Islam, es esto. Definición de musulmán, es esto. Definición de Corán, es esto. Y nos quedamos con definiciones, pues adquirimos cierto conocimiento, pero nos perdemos toda la imagen del cuadro completo, por qué todo tiene que ver con el todo. Entonces, para eso tenemos que ir un poco a la historia. Pero antes de ir allá, el mapa que está detrás mío, los países que están en color verde, están identificados como países islámicos. En el planeta Tierra hay 7.000 millones de personas. De esos 7.000 millones de personas, 1.700 millones son musulmanes. Los 7.000 millones en total. Y 1.700 millones aproximadamente son musulmanes. Aproximadamente hay 2.500 millones de cristianos. Entonces, la religión más conocida a nivel global es el cristianismo, con 2.500 millones de personas. Si a mí me preguntan que si soy cristiano y no tengo tiempo para explicar, yo digo sí, soy cristiano. Y ya, punto. Pero a mí en realidad no me gusta decir que soy cristiano, porque cristiano significa muchas cosas hoy en día. Los mormones son cristianos para la definición de cristianos que utilizan hoy en día en las sociedades a nivel global. Los testigos de Jehová son cristianos. Las sectas y cosas raras y cuentos raros que utilizan la Biblia y a Jesús son cristianos. Hoy todo el mundo es cristiano. Es más, los musulmanes mencionan a Cristo, a Jesús, Isa, en el Corán. Entonces, ¿qué? Y también creen en él como profeta. Y Jesús fue un profeta. Claro que él fue más que un profeta. Él es Dios. Pero entonces, ¿qué? ¿Los musulmanes también son cristianos? Entonces, hoy la definición es tan extensa que entonces no me gusta decir que soy cristiano. Yo prefiero decir, si tengo tiempo para explicar, me gusta decir que soy biblicista. Lo que dice la Biblia, lo creo. Lo que no aparece en la Biblia, no lo creo. Y entonces, cuando comparamos religiones y grupos cristianos que parecen cristianos, pseudocristianos, entonces ya uno mira si practican la Biblia o no. Los cristianos o los evangélicos o los protestantes o los carismáticos o los pentecostales están más cerca al texto sagrado que otros grupos. Por ejemplo, los romanistas o católicos también llamados de esa manera. Entonces, y aún así los cristianos, pentecostales, evangélicos, o también llamados cristianos, o pentecostales, o carismáticos, aún así hacen cosas que no son tan bíblicas y lo hacen por la tradición y la cultura, que ya lleva muchos años y décadas y siglos en la iglesia cristiana. Entonces yo prefiero decir que soy biblicista cuando tengo tiempo para explicar.
Entonces, 7.000 millones de personas en el planeta Tierra, 1.700 millones de ellas son musulmanes. Eso es un buen grupo, es básicamente una cuarta parte de la población mundial. Y están creciendo bastante. Están creciendo últimamente porque tienen petrodólares con que financiar su método de evangelismo. Tienen petrodólares para construir mezquitas, que son los lugares sagrados, así como los cristianos se reúnen en templos o iglesias. Así como los judíos se reúnen en sinagogas, los musulmanes se reúnen en mezquitas. Y entonces muchos de esos países petroleros como Arabia Saudita, entre otros, ellos colocan un cheque, financian el construir una mezquita y entonces pues comienzan a evangelizar inclusive aquí en Colombia. Y eso es en San Andrés. Hay muchos musulmanes en La Guajira. En la costa atlántica, aquí en Bogotá, recientemente hace unos años construyeron otra mezquita en el norte de la ciudad y tienen petrodólares. Y entonces al abrir esos centros llamados mezquitas, la gente a veces le da curiosidad por aprender esa otra religión cuando están cansados de su propia religión, están cansados del catolicismo, están cansados del cristianismo, están cansados del budismo o lo que sea, están cansados del ateísmo, alguna cosa, y entonces comienzan a explorar esta nueva religión, el Islam. Y están colocando más centros alrededor del mundo, y al colocar más centros, más gente les está llegando y se están convirtiendo al Islam. Cristianos al Islam, católicos al Islam, ateos al Islam, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, estos países que están en verde son los que tienen mayor presencia de musulmanes en el mundo. En Norteamérica está creciendo tremendamente el Islam. Los países musulmanes, como tienen petrodólares, como les dije, colocan universidades en Europa o en Estados Unidos, o compran edificios o dan dinero para que se construyan auditorios dentro de las universidades. Entonces cuando un país árabe le paga $100 millones a Harvard, a Oxford o lo que sea, para que construya un edificio, un auditorio a nombre de ellos, pues esa universidad le va a dar espacio a esta gente para que comiencen a enseñar sus cosas. O sea, ellos no dan dinero por regalar, sino es para qué pueden sacar con eso. Y entonces ahí colocan centros islámicos, centros de enseñanza del Islam, centros de enseñanza del Corán. O por ejemplo en las mezquitas comienzan a enseñar cómo aprender árabe, porque el Corán solamente se puede leer originalmente en árabe. La idea es no traducirlo, aunque tenemos traducciones al español, al inglés, a otros idiomas, pero ellos dicen que en realidad no se puede leer. Nosotros no tenemos problema con la Biblia traducida al español o a otro idioma, de los textos originales en hebreo o en griego, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Los musulmanes sí, ellos quieren que se hable el árabe cuando se lee, cuando se habla del Corán, etc. Entonces tienen que colocar centros islámicos donde enseñen árabe a la población local, en Colombia, en Estados Unidos, en español, inglés respectivamente. Y entonces así están haciendo un mega trabajo de expansión a nivel global. Pero el Islam no es solamente algo religioso, sino también económico, como les estoy diciendo. Entonces con esos petrodólares compran conveniencias a nivel global, y en esas conveniencias a nivel global también implica la política. Y entonces en algunos gobiernos comienzan a aprobar que la ley Sharia, que es la ley islámica, ¿cuántos no sabían que era Sharia? La ley Sharia, entonces por ejemplo, a mí me consta que he estado en Europa, hay lugares, hay ciertos sectores en Europa, en ciudades en Europa, donde la ley local no vale. Hay sectores en París, Francia, donde estuve, donde la ley local no aplica. O sea, la ley parisina no aplica, la ley de Francia no aplica, la ley europea no aplica, pero la ley sharia de los musulmanes, porque hay un gran número en ese sector de la ciudad, es la ley que aplica. Y en el multiculturalismo, entonces dicen, no podemos ser racistas, no podemos bla bla bla, ellos entonces que aplican sus leyes y nosotros nos salimos del cuento. Entonces hay lugares en Europa donde la ley local no aplica, la ley estatal no aplica, la ley nacional no aplica, la ley europea no aplica, pero la ley sharia sí.
Y la ley Sharia es muy a favor de los hombres, muy machista. Las mujeres llevan las de perder en muchas cosas, los niños también. Se atrasan básicamente las culturas. Estos países musulmanes, entonces últimamente estamos viendo en las noticias, pero llevan años haciéndolo, van hacia Europa, cruzan el mar Mediterráneo. Entonces aquí está África, entonces cruzan el mar Mediterráneo o se vienen desde Asia y tratan de entrar a Europa por tierra firme, o si no vienen aquí a África y cruzan por mar, cruzan el mar Mediterráneo. Y cuando llegan allá no se adaptan a la cultura local. Entonces es el problema que hay, por ejemplo, en Francia. Hay 12 millones de personas en París. De esos 12 millones, 2 millones mínimo, más de 2 millones son musulmanes. Y por eso entonces se toman ciertos sectores y la policía no quiere entrar. Las ambulancias no quieren entrar. Ustedes pueden buscar en YouTube videos donde va pasando un francés, un parisino por esos sectores y los musulmanes los patean y los tiran al piso, sea hombre o mujer. No se adaptan. Y las mujeres siguen cubiertas como si estuvieran en África o en Asia. No se quieren adaptar. Y quieren más bien que el Islam controle no solo su barrio, no solo su región, su sector, sino toda París, toda Francia, toda Europa. Eso es lo que ellos quieren. Y de hecho quieren inclusive tener poder global. Y es parte de su religión y eso lo veremos más adelante. Entonces, esas son razones por las cuales hay que ponerle atención a estos países y hasta grupos islámicos que los medios de comunicación dicen que son fundamentalistas, son extremistas. Básicamente esos grupos islámicos denominados fundamentalistas, extremistas, son los que realmente están practicando el Corán, porque el Corán es claro en decir, el que no es del Islam o se convierte o paga un impuesto y después de pagar varios años el impuesto la persona queda quebrada o la familia, entre ellos muchos cristianos. Entonces les toca o huir o convertirse o que los maten. Y muchos cristianos y otras religiones, pero principalmente cristianos, son los que están padeciendo más en estos países musulmanes, más que cualquier otro grupo. Entonces hay que tener cuidado con ellos y están viniendo aquí a Colombia. Aquí en Latinoamérica ya están en México, se meten bastante para entrar a Estados Unidos, llevan años haciendo eso, hicieron lo de las Torres Gemelas en el 2001, entonces tienen un plan global y hay muchas organizaciones y algo en común es que todos son islámicos. Y el Islam es cosita seria históricamente y es lo que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Vamos a tener 4 sesiones, la del día de hoy es ver de dónde salió el Islam. Y bueno, desde el comienzo de la humanidad vamos a ver por qué se generó el Islam hasta el fundador del Islam en el siglo VI. Entonces comenzamos con que Dios creó todo, Dios creó el universo, Dios quiso que toda la humanidad estuviera viva eternamente en sumisión a Él, en obediencia a Él. Cuando la humanidad decidió tomar decisiones por sí mismos, que fue lo que hizo Adán y Eva, decidieron no seguir la voluntad de Dios, sino seguir su propia voluntad, entonces ellos erraron, o en otras palabras, pecaron contra Dios, erraron contra Dios y en consecuencia contra sí mismos también. Entonces Dios tuvo que levantarse un plan para redimir a la humanidad que había pecado y que ya no podía vivir eternamente, y ahora los días de la humanidad son 120 años según las Escrituras, según la Biblia. En ese plan, entonces, Dios le prometió a Adán y Eva que habría algún día venir un Mesías Salvador. Mientras tanto, la gente comenzó a reproducirse. Adán y Eva tuvieron muchos hijos, aparte de Caín y Abel tuvieron muchísimos más y comenzó a crecer la población mundial. Y había tanta maldad en el mundo, nos dice Génesis en el capítulo 6, que Dios tuvo que escoger a Abraham, a su esposa, a sus 3 hijos y sus 3 esposas, para que volvieran a comenzar la humanidad. Nuestro primer padre, Adán, nuestro segundo padre, Noé, básicamente. Y entonces así Dios pudo restablecer el orden a nivel mundial.
la humanidad murió en este diluvio universal. Y entonces con la familia de Noé comenzó otra vez a reproducirse la humanidad sobre la tierra, y posteriormente después de después de Noé y sus hijos comenzaron a tener hijos y más generaciones y a llenar a la tierra otra vez, todos hablando un mismo idioma. Entre uno de los descendientes de Noé estaba Nimrod. Nimrod funda la ciudad de Babel, todos hablan el mismo idioma, y al estar ahí en la ciudad de Babel, entonces Nimrod crea una religión global, un sistema político global, un sistema económico global, donde dicen básicamente síganme a mí. Él era muy famoso en la antigüedad, tanto la Biblia como la historia y las mitologías nos confirman que Nimrod era la persona más importante del mundo de su época. Nimrod, la Biblia nos dice que era un gran cazador. La Biblia no nos expande mucho más en Nimrod, pero la historia y la mitología nos dan muchísimos datos acerca de su vida. Y entonces él crea esta torre donde básicamente una pirámide, una torre donde dice nosotros podemos ser uno solo lingüísticamente, y entonces tener un gobierno, una economía y una religión solitos nosotros, sin la necesidad de darle reportes a nadie, mucho menos a Dios. Nosotros solitos podemos. Mientras tengamos comida, bebida y nos reproduzcamos, la vamos a pasar bien. ¿Quién necesita a Dios y sus normas? Ese es el problema de Babel, de Babilonia. Nimrod entonces muere, Semiramis, que es su esposa, entonces tiene un hijo. Ella dice, hey, este hijo es porque Nimrod cuando murió se convirtió en Dios Sol, convertirse en Dios Sol, con sus rayos me impregnó y ahora nació este hijo, entonces este es Nimrod reencarnado y ahora se llama Tammuz, que es el Dios Sol. Luego la Biblia también nos dice que Dios, al ver que la humanidad era uno solo y que se estaban alejando de Dios otra vez, entonces dijo, le voy a colocar diferentes idiomas para que entonces en esa dispersión, cuando se vayan por idiomas y se van a diferentes lugares geográficos del mundo, eso les va a dar chance a la humanidad de que poco a poco me busquen. Eso es lo que Dios nos dice en Génesis, pero también Pablo nos lo recuerda en Hechos 17. Versículos 24 al 26, si no estoy mal. Entonces, al dividirse la humanidad, sí Dios le ha dado chance a la humanidad de que lo busquen a Él, cada uno a su manera, lo ha tratado de buscar en medio de su oscuridad, por así decirlo. La cosa es que cuando la gente salió de Babel, Babel no salió de ellos. Unos se fueron para Persia, hoy llamado Irán, otros se fueron para Egipto, otros se fueron más allá en Asia, hacia lo que es China, otros se fueron hacia África, más abajo de Egipto, otros se fueron hacia Europa, Grecia, Roma, etc. Posteriormente, cuando ya todo el mundo está dividido en diferentes idiomas, entonces sale Abraham. Dios lo escoge a él para que a través de él venga el Mesías que le fue prometido a Adán y Eva y por consecuencia a toda la humanidad. Entonces, recordemos que Dios le dijo a Adán y Eva que ustedes van a tener un Mesías que va a estripar la cabeza del dragón o Lucifer. Lucifer le va a causar un menor daño al Mesías, pero de todas maneras el Mesías es el que va a ganar. Y el Mesías realmente fue a la cruz, recibió un pequeño toque del dragón, pero al final el que venció fue el Señor Jesucristo. Listo, cumplía la profecía de Adán. Pero para que naciera el Mesías, entonces aquí tenemos a Adán hace 6.000 años, 1.500 años después aproximadamente es el diluvio, y posteriormente, 1.400, 1.300 años después aproximadamente el diluvio, unos 300 años después aproximadamente es la construcción de Babel, y básicamente desde Adán hasta Abraham pasan 2.000 años, o sea, 4.000 años para atrás en nuestra historia. Repito, 4.000 años para atrás desde nosotros, estamos en el 2015, en año gregoriano. En el tiempo de Adán, hacia el futuro, 2.000 años después, está Abraham. Abraham, Dios lo escoge y le dice, a través tuyo, vos vas a tener un hijo
y entonces de ese hijo vas a ser padre de muchas naciones. Abraham y su esposa Sara no tenían hijos, nos dicen las escrituras. Y para completar, ya eran de avanzada edad, no había chance de que hubiera un nacimiento. Reciben la promesa, todo está bien por un tiempo, hasta que pues no llega el hijo. Intentan y no llega el hijo. Entonces Sara le dice a Abraham, pues aquí está mi sierva Agar, utiliza mi sierva Agar. Y en esa época las comunidades, civilizaciones antiguas tenían una práctica que era cuando la ama no podía dar hijos, o así pudiera dar hijos, pero la criada podía tener relaciones con el amo y va a tener un hijo. Entonces cuando la ama quería que ese hijo fuera atribuido a ella, entonces ella se sentaba con sus piernas abiertas, adelante se sentaba la criada, y cuando daba a luz la criada era atribuido como si lo estuviera dando a luz la ama. ¿Ok? Entonces ahí nace, en ese plan B que se inventaron Sara y Abraham, tratando de ayudar a Dios, porque Dios no llegó a tiempo. Y a Dios le gusta presentarse en el último segundo cuando nosotros decimos ya, ahí es cuando se aparece Dios. Ya es tarde. No, es en el tiempo correcto de Él. Nosotros somos los que estamos afanados pensando que Él ya se pasó. Él no se ha pasado, Él nunca ha llegado tarde, jamás. Entonces, en este plan B que se inventaron ellos, humanamente erraron y nace Ismael. Cuando nace Ismael, él no era el hijo de la promesa, él era el hijo de Abraham y la criada Agar. Y ahí comienzan los problemas para Sara, para Abraham, para la nación de Israel y la fundación básicamente de las poblaciones ismaelitas que dieron lugar a las poblaciones que hoy conocemos como árabes. Todo porque a Abraham y Sara se les ocurrió el plan B. Pero pues no podemos señalarle el dedo a Sara y a Abraham porque nosotros somos así también. A Adán y Eva Dios le dijo, coman de todo excepto del árbol del bien y del mal. Lo único que no podían hacer en una creación perfecta, y la volvieron imperfecta. La creación sufre, nos dicen las escrituras, por esa decisión humana. Hasta la creación, el universo sufre por causa de ellos. Y ahora de nosotros también la hemos regado. Dios es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad cuando nos arrepentimos, y eso es lo bueno, tenemos otro chance con Él. La cosa es que después de que crece un poco Ismael, posteriormente sí nace el hijo de la promesa entre Sara y Abraham. Sara llega a tener un hijo de Abraham, cuyo nombre es Isaac. Cuando nace Isaac, entonces nos dice la Biblia que llegó un momento en que Dios tuvo que probar el corazón de Abraham para ver cómo estaba su fe. Y entonces le dice a Abraham, hey, llévate a tu hijo al monte Moria. Cuando llegues al monte Moria, entonces me vas a ofrecer a mí, tu hijo. Y ya cuando lo iba a básicamente sacrificar a Abraham, entonces Dios dice, no, ya me di cuenta que sí me honras y sí me buscas, que sí me crees, entonces no tienes que sacrificar a tu hijo, aunque yo sé que vos crees que yo lo puedo resucitar porque lo puedo hacer, pero no, más bien aquí está este carnarito para que lo sacrifiques a él más bien. Esta historia, posteriormente, Isaac crece y tiene sus hijos, Esaú y Jacob, que posteriormente Jacob obtiene la primogenitura y se convierte el padre básicamente de las 12 tribus de Israel por los 12 hijos que él tuvo. Pero esta historia que les acabo de contar de Abraham en el monte Moria con Isaac, en la religión musulmana, en la religión islámica, perdón, ese sacrificio no era entre Abraham con Isaac, sino Abraham con Ismael. Entonces los musulmanes, que son descendientes, los musulmanes son los seguidores de la religión del Islam, pero que la mayoría de ellos son árabes, que son descendientes de los ismaelitas. Entonces ellos atribuyen esta historia de Abraham e Isaac a su antepasado Ismael.
Y entonces la reclaman para ellos esta historia y dicen que los judíos y los cristianos tienen la historia equivocada. Y entonces ellos son la nación importante porque Ismael fue el primogénito. Los cristianos y los judíos tienen la versión equivocada, que es con Isaac, y más bien nosotros somos los hijos que le pertenecemos al Dios del cielo a través de Abraham. Nosotros somos los que tenemos la verdad. Eso es lo que ellos se atribuyen, pero no es cierto. Todo por un error de Abraham y Sara, de querer, porque pensaron que Dios estaba tarde. ¿Dónde queda el monte Moriah? Entonces aquí tenemos a Jerusalén, hacia allá queda el norte, hacia acá queda el sur, hacia allá queda el occidente y hacia este lado queda el oriente. Aquí está la puerta del Golden Gate, que está sellada por 400 años que lleva sellada. Este es el Dome of the Rock, un museo que tiene una cúpula dorada. Aquí está una mezquita de cúpula negra que se llama la Al-Aqsa. Esa mezquita de Al-Aqsa es la tercera mezquita es tan importante para los musulmanes que entonces ellos consideran que es el tercer lugar más importante en el Islam. El primero siendo la Meca, el segundo siendo Medina y el tercero siendo Al-Aqsa en Jerusalén. Ahorita les explico por qué ese orden de ideas en esas ciudades. Por lo pronto, para los que no saben, este es el monte del templo. Aquí era donde estaba el templo, el primer templo y el segundo templo, que ya no existe desde el siglo I de nuestra era, que lo destruyeron los romanos, el segundo templo, y donde probablemente se va a construir el tercer templo, probablemente durante los primeros 3 años y medio de los 7 años de la última semana de las 70 del sueño de Daniel. Y este monte, aparte que se conoce como el monte del templo, donde no hay templo actualmente, ahí esa montaña se conoce como el monte de Moriah. Ese es el monte Moriah. Ahí fue donde Abraham trató de sacrificar a Isaac, pero que Dios le dijo no, y que los musulmanes ahora se atribuyen que ahí fue donde más bien Abraham quiso sacrificar, fue a Ismael, el padre de su grupo étnico, de su religión básicamente también. El monte de Sión, para los que no saben, no es el monte de Moriah donde estaba el templo, sino que el monte de Sión queda al occidente de Jerusalén, y este es el monte de Sión. Sión es otro nombre para la ciudad de Jerusalén. Entonces aquí tenemos un árbol genealógico, y aquí tenemos entonces a Abraham con su sirvienta de su mujer Sara. Abraham, y aquí está Hagar, con quien tienen al hijo que es Ismael. Aquí está Sara, que es la verdadera esposa de Abraham, que tiene su hijo Isaac. De Isaac salen los 2 hijos, Esaú, que era el mayor, pero que en realidad Jacob le quitó la primogenitura, y Jacob luego se convirtió en el padre de las 12 tribus de Israel, y son llamados los israelitas, en el Israel antiguo. Hoy en día las personas de Israel se llaman israelíes, esa es la nacionalidad de hoy en día. De Abraham con Hagar nace Ismael, que en realidad es el hijo mayor, pero no es el hijo de la promesa. El hijo de la promesa es Isaac. De Ismael, Dios de todas maneras le da una bendición a Hagar. Cuando Sara y Abraham básicamente corren a la pobre Hagar, Dios de todas maneras le da una promesa a Hagar de que su hijo iba también a ser padre de una gran nación, de naciones. Y entonces resulta que Ismael también tiene 12 hijos, 12 tribus llamados los ismaelitas. Y esas 12 tribus se ubicaron, aquí está la península de Arabia, aquí está la península del Sinaí, aquí está Israel. Ellos se ubicaron básicamente entre el río Éufrates y el Mar Rojo, en toda esta zona. Ahí están estos que están en rojito, son los nombres de los 12 hijos de Ismael, y ahí se ubicaron hasta el día de hoy. Y son los padres de diferentes grupos o razas o grupos étnicos de los árabes.
No todos los musulmanes son árabes, hay otros grupos étnicos, por ejemplo como los persas o que hoy en día llamamos como iraníes. Ellos no son de grupo étnico árabe, ellos son persas. Y vaya uno a decirles que si son árabes porque se ofenden, porque ellos dicen nosotros no somos árabes, somos persas, son iraníes, que son los que están en esta parte de este mapa. Pero también son musulmanes. La cosa es que los ismaelitas fueron los que han presidido la dirección del grupo de los ismaelitas, de los árabes, perdón. Ellos son los que han reunido básicamente muchos de esos grupos que son árabes y que van inclusive hasta el extremo occidental de África, hasta Marruecos, básicamente, que hay muchos grupos árabes. Aquí hay un mapa en esta pared. Entonces aquí hay diferentes grupos que son descendientes de los árabes, aunque son de diferentes grupos. Y algunos son independientes como los persas, hay otros como los bereberes, etc. Pero al final todos son musulmanes el día de hoy. Todo gracias porque Abraham quiso ayudar con su mujer Sara a Dios. Salió Ismael y ahora tenemos el conflicto árabe-israelí. Se lo debemos al plan B de Abraham y de Sara. Ese es el problema del conflicto árabe-israelí. No es un conflicto de tierras, no es un conflicto político, no es un conflicto económico, es un conflicto de fe y de raza. Pero básicamente fe, porque hay otras razas que no son árabes, pero de todas maneras cuestión de fe. Y pues a Abraham le faltó fe. Bueno, cuando salieron, mientras los árabes se establecieron en esta zona, más otros grupos se le fueron añadiendo y haciendo intercambios culturales y religiosos, mientras ellos seguían aquí creciendo, después de que murió Abraham, entonces aquí crece Ismael con su gente. Los descendientes de Jacob pasan 400 años en Egipto. En esos 400 años los ismaelitas siguen creciendo en esta zona del globo, aquí en esta zona, pero los israelitas pasan 400 años en Egipto como esclavos y luego con Moisés Dios los saca y un viaje de 40 días se convierte en 40 años por el desierto hasta que llegan al monte Sinaí, que queda en Arabia. Nos dice eso las escrituras. El monte del Sinaí no queda en la península del Sinaí. Eso fue un error del siglo IV gracias al paganismo de la mamá de Constantino, pero eso es tema de otra conferencia de paganismo, religión y cultura. Por ahora estamos en la conferencia del Islam y nosotros. Y pasaron 40 años en el desierto, pero en esos 400 años se siguieron multiplicando los ismaelitas y los árabes cerca a los judíos. Los judíos posteriormente, después de esos 40 años en el desierto, entonces sí entraron a la tierra prometida, más o menos en 1400 a.C. aproximadamente, o sea hace 3400 años aproximadamente. Y cuando Salomón era rey sobre Israel, fue cuando básicamente el reino de Israel fue más grande. Y entonces estaban desde Egipto, desde el Mar Rojo, hasta el río Éufrates. Todo esto fue conquistado primeramente por el rey David y expandido un poquitín más por el rey Salomón. Y esto fue lo más grande que tuvo Israel en su expansión. Alcanzaban hasta el río Éufrates y Damasco inclusive estaba bajo su jurisdicción. Entonces mientras crecían los israelitas también se crecían los islamistas. En el siglo, por 1500 años antes de Cristo, entonces siguieron creciendo los ismaelitas, los judíos. Nace el Señor Jesucristo hace 2000 años. Y para el siglo IV de nuestra era, en el primer, segundo y tercer siglo, se convierten tantos cristianos que entonces muchos judíos y después árabes, gentiles árabes, se convierten al cristianismo. Y en el siglo IV de nuestra era todo esto tiene influencia cristiana, porque los discípulos de Cristo salieron de Jerusalén y comenzaron a predicar el evangelio a judíos, a gentiles posteriormente, y casi todo esto tenía presencia de cristianos en el siglo IV. Y Constantino, que era el emperador del imperio, valga la redundancia, el imperio romano, entonces él decía, ya no voy a perseguir a los cristianos, voy a permitir que sean una religión dentro del imperio, porque antes todos los romanos eran paganos, tenían muchísimos dioses.
Entonces ahí nace básicamente el cristianismo, comienza a expandirse, los persiguen mucho y en el siglo IV ya se les permite adorar libremente. El problema es que comienzan entonces a hacer un sincretismo religioso con el paganismo, comienzan a unir el paganismo antiguo con el cristianismo. Los árabes, durante todo ese tiempo, desde 1500 años antes de Cristo, los ismaelitas, por 1500 años antes de Cristo, hasta el siglo IV y V y hasta el VI de nuestra era, por 2000 años básicamente, están adorando dioses paganos. ¿Cuáles dioses paganos? Los dioses que aprendieron o conocieron en Babel sus antepasados. Babel, la gente tiene diferentes idiomas, salen por diferentes partes, se llevan la idea del dios Sol, Tammuz, que es la reencarnación de Nimrod. Los persas le cambian el nombre, o los iraníes, y le colocan el nombre de Mitras, que es el dios Sol. Y luego en Egipto, entonces tenemos la trinidad de Nimrod, Semiramis y Tammuz, y entonces ahora tenemos a Horus, a Isis y a Horus, a Isis y Osiris. Entonces ahora ellos son los que están ahí con esta trinidad que salió de de Babel. Ahora en Egipto la misma trinidad pero con otros nombres, y también adorando al dios Sol, y se coloca también el nombre de Ra. Luego los romanos también, los griegos también. Pero en el caso de los ismaelitas, en el caso de los ismaelitas y de los árabes, ellos están adorando entonces toda esta cantidad de dioses, el sol, la luna, igual que los persas, igual que los babilónicos, igual que los egipcios, están adorando la lluvia, el dios pez, están adorando todos estos dioses paganos que aprendieron a adorar sus antepasados en Babel. ¿Me siguen? ¿Estamos ahí? Por 2000 años ellos continúan haciéndolo, hasta que en el siglo VI de nuestra era nace un sujeto en la ciudad de Meca, que se llama Mahoma o Mohammed. Hasta ese entonces, aquí en Arabia Saudita, entonces, como les dije, antes de que se originara el Islam, en el siglo VII de nuestra era, en el año 622 aproximadamente de nuestra era, entonces antes del 622 de nuestra era, los árabes y los ismaelitas eran paganos, adoraban diferentes dioses, muchos dioses, ya les mencioné, sol, luna, etc. Y todos venían aquí a la Meca a adorar en un lugar que se llamaba la Kaaba. En la Kaaba es básicamente ese lugar, ese cuartito negro que ustedes ven ahí. Ese lugar, entonces, en la parte interna, antes de que los ismaelitas y los árabes creyeran en el Islam, ellos, como les dije, creían en dioses paganos, igual que todas las demás religiones y culturas de la antigüedad, los romanos, los griegos, los egipcios, los persas, los hinduistas, los babilónicos. Entonces, lo que hacían era que estas tribus árabes e ismaelitas, cada uno tenía su dios en particular, el dios de su familia, por así decirlo, de su grupo étnico, de su grupo tribal, es lo que quise decir, su grupo tribal, porque había muchas tribus. Entonces esta tribu, su dios principal era, por ejemplo, la luna, o aquella tribu, su dios principal era el sol. Como sea, dentro de este cuadrito, dentro de ese cuarto llamado la Kaaba, ahí tenían una representación de su dios, y entonces eso los tenía todos en cierta unidad. Estamos en diferentes clanes, estamos en diferentes tribus, pero la Meca es nuestra capital. La Meca es donde se mueve la economía y la política. Entonces también la cosa religiosa, ahí cada clan tenía su ídolo. Entonces todos iban a la Meca a adorar a su ídolo, que estaba dentro de este cuartito donde estaban todos los dioses paganos de cada uno de esos grupos. Era como el panteón, así como los griegos tenían su panteón donde estaban muchos dioses, y Pablo nos lo dice en el Nuevo Testamento, que llegó a cierto panteón y entonces vio
estatuas para cada dios y encontró una que no había un dios, pero decía que al dios desconocido. Básicamente esta Kaaba era el panteón de los ismaelitas o árabes. Entonces ahí llegaban y entonces todos adoraban, no importa en qué parte del mundo conocido estuvieran, adoraban hacia la Meca porque ahí estaban sus dioses paganos. ¿Me siguen? ¿Cuáles dioses paganos? Entonces habían varios. Por ejemplo, aquí está una piedra negra que ellos dicen que es un meteorito. Está por comprobarse si lo es o no lo es, pero como está ahí nadie lo va a estudiar, y los musulmanes son muy a que no se estudie mucho su religión porque tiene muchos baches en su religión, la verdad. Entonces prefieren que no sea estudiada su religión. Entonces se cree que es un meteorito, pero está por confirmar. Ellos dicen que el que construyó la Kaaba para completar fue Abraham. Según ellos, Abraham fue el que construyó. Abraham, que era un seguidor del Dios del cielo, Jehová, sabía muy bien que a Dios no se le adora en un cuarto o lo que sea. Ellos, los ismaelitas, atribuyen que él fue el que construyó este lugar de la Kaaba, donde se adoran a muchos dioses paganos. O sea, no tiene sentido, no tiene ni 5 de sentido. Y acostúmbrese, el Islam tiene muchas cosas más en las que no tiene ni 5 de sentido, pero lo vamos a ver más adelante. Aquí está el dios Sol, ahí está el dios de la luna que se llamaba Al-Ailah. Al-Ailah fue recortado contraído, creo que sí está bien en español, contraído, a Alá, el dios de los musulmanes. En el siglo VII, cuando se funda el Islam, en el año 622, rescata ese nombre del dios Al-Ailah y le coloca el nombre de su dios ahora Alá. Mahoma le coloca el nombre de Dios y le dice, él se llama Alá, porque para la tribu que tenía control sobre la Meca, que eran los Quraysh o Quraitas, los Quraitas, ellos tenían control de la Meca, era la familia que tenía el poder sobre la Meca, del cual Mahoma es descendiente. Entonces, como él es descendiente de la familia que es dueña de la Meca, básicamente, dueña de la Kaaba, y su dios de su tribu es Allah, el dios Luna, él entonces dice, no es solamente el dios Luna, Allah es Dios de todos los dioses, es más, los otros dioses no existen. Entonces de ahí donde sale el nombre de Alá. Y cuando tratan de decirnos que el Dios de los cristianos, el Dios de los judíos y el Dios de los musulmanes es el mismo, no señor. El Dios de los judíos se llama Jehová, en la traducción al español. El Dios de los cristianos se llama Jehová, es el mismo Dios, Jehová. El de los musulmanes es Alá, que viene del nombre del dios pagano, del dios de la luna. ¿Se acuerdan que les dije que Nimrod muere, Semiramis tiene un hijo? Dice que su hijo es la reencarnación básicamente de Nimrod, que es los rayos del sol, a donde habían subido Nimrod, la había embarazado y ahora estaba naciendo Tammuz, que era el dios sol. Les dije que luego los persas le cambiaron el nombre, le colocaron el nombre de Mitras. Resulta que para los ismaelitas y los árabes, antes del Islam, en el siglo VII, recordemos que el siglo VII es cuando nace el Islam, entonces antes del Islam, cuando adoraban a todos esos dioses paganos, para ellos el dios básicamente principal era la luna. La luna era el hombre y el sol era la mujer. En otras palabras, la luna era el dios y el sol era la diosa. O sea que por eso es que ellos tienen la luna en casi todas las banderas de los países musulmanes, porque Mahoma rescata esa imagen del dios, del dios luna, porque era hombre, dios luna. Hubo una confusión básicamente, se puede decir que hay como una confusión de símbolos, pero en realidad es el mismo género.
Dios Sol, Tammuz, de los babilonios, Dios Sol, Mitras, masculino, de los persas, Dios Luna, ahí como que cambia el género, pero sigue siendo el dios principal, el hombre, Dios Luna. Por eso es que lo tienen en todos los banderas de los países musulmanes, por la confusión, hay un intercambio más bien, de signos, en vez de sol, hombre, y luna, mujer. Para los ismaelitas es al revés, pero sigue siendo el dios hombre, la luna. Y el sol viene a ser la diosa. En la cultura preislámica, o sea, antes del Islam, en la cultura pagana, antes de que se convirtieran al Islam. ¿Estamos? Y el nombre del dios sol, perdón, del dios luna, ya me confundí. El dios masculino, luna, su símbolo, pues ahí está. Y la estrella siempre lo acompaña. La estrella es tema de otra conversación de paganismo, religión y cultura, pero hoy no la vamos a explorar. Y aquí entonces tenemos al dios Alá, que es el dios luna. Y miren qué tenemos acá. La luna. Ahí está la luna. Y estas son estatuas que han encontrado, ídolos que han encontrado hasta en Palestina, del dios Al-Ailá, o el dios Alá, o el dios de la luna. ¿Estamos? Que hoy en día los islámicos tomaron ese nombre. Entonces, todos esos son varios de los dioses paganos que tenían antes de que se convirtieran al Islam en el siglo VII. Entonces, desde la época de Ismael, casi 2000 años antes de Cristo, hasta el siglo VI de nuestra era, estos eran algunos de los dioses y de las ideas de lo que estos ismaelitas y árabes adoraban. Y se inclinaban, como les dije, no importa en qué parte del planeta, en el mundo conocido, todas estas tribus, toda esta gente se postraban a adorar hacia la Meca, porque ahí estaba en la Kaaba su dios representando su tribu. Y cada año que venían a hacer peregrinación, porque habían disputas entre las tribus, como eso es desértico, por ejemplo, habían disputas por el agua. La Biblia nos menciona que cada rato había disputas por el agua por diferentes tribus, diferentes grupos étnicos, cada rato nos lo menciona la Biblia. Lo mismo con los musulmanes, muchos problemas, entonces cada año iban allá y hacían las paces. Entonces esto es de la cultura preislámica, antes del Islam. En el siglo VI de nuestra era, en el año 570 aproximadamente, nace Mahoma, o también conocido como Mohammed, o Muhammad. Y él dice: yo soy de esta tribu aquí de los Quraytas, y hay muchos dioses paganos, y yo veo que los judíos creen en un solo Dios. Yo veo que los cristianos están unidos en 3 dioses. Para él, los cristianos tienen 3 dioses. Nosotros sabemos que los cristianos tenemos un Dios en 3 personas. Pero él dice, no, pues los cristianos tienen 3 dioses. Pero mi gente, los ismaelitas, los árabes y toda esta gente, tiene muchos dioses. Y no le gustó eso. Entonces, él quiso eliminar de la Kaaba todos esos dioses paganos. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo una vez entró al templo y hizo un revolcón? Él lo hizo también ahí en la Meca. Mahoma fue el que lo hizo en la Meca, y tratando de unir a los musulmanes en una sola religión. A la edad de 25 años, él se casa por primera vez con una mujer que ya le tenía más años. Ella tenía como 40 años de edad. Tienen unos hijos, y tarde que temprano comienzan a morir hijos e hijas, y básicamente le queda una, que se llama Fátima, y ese nombre es muy conocido hasta hoy en día. Es la hija básicamente sobreviviente de ese primer matrimonio de Mahoma. Y entonces, como fue de las primeras hijas, porque los otros murieron, y fue la única que quedó básicamente,
Entonces ella con su esposo Ali son considerados la descendencia básicamente del linaje real pues de Mahoma. La idea era que al morir Mahoma, los descendientes de Fátima entonces fueran los que dirigieran la nueva religión del Islam posteriormente. Pero antes de que eso suceda, volvamos el reloj un poquito más en la historia de la vida de Mahoma. Entonces, él trata de hacer este revolcón en la Meca porque él recibe una visión de un ángel. La Biblia nos dice que si se nos llegara a presentar un ángel y nos presenta un evangelio diferente al que está escrito, al que nos fue dado, no le creamos, por más de que él diga que es un ángel. Este ángel se llama Gabriel en el caso de Mahoma. Mahoma dice que un ángel se le presentó llamado Gabriel, aparentemente del texto bíblico, porque Mahoma aparentemente no sabía ni leer ni escribir, pero él, por el comercio de la Meca, había mucho comercio de los judíos y de los cristianos, y ahí pudo familiarizarse mucho con las creencias judías y con las creencias cristianas, que posteriormente, cuando uno lee el Corán, aquí tengo por ejemplo una versión del Corán, esta está en inglés, y la verdad, si no lo leen, no pierden el tiempo. si no lo compren, si no lo quieren leer, no se están perdiendo de nada. Está lleno de unas incongruencias, y pues obviamente los teólogos islámicos el día de hoy lo defienden a capa y espada, que es un libro perfecto, y no, o sea, son unas imperfecciones pero horribles, tremendas, o sea, que confunde, por ejemplo, colocan en la misma época a Nimrod con Abraham y ellos no vivieron en la misma época, y otros casos de otros personajes bíblicos y de los judíos y de los cristianos, y los colocan en la misma época cuando no vivieron años aparte. O sea, el hombre como que lo que se acordaba comenzaba a hablar, y posteriormente él murió y nada quedó escrito. Varias personas que lo escucharon fue lo que comenzaron a escribir por la tradición oral que se acordaban, y unas incongruencias, pero bueno, allá llegaremos más adelante. El punto es que Mahoma recibe esta visión, y entonces a él le es dicho, según él, que Dios le está dando la última revelación porque lo que tienen los judíos y lo que tienen los cristianos se ha desviado la verdad, y que ahora a él le va a ser dado la última revelación, y por eso él se convierte en el personaje más importante del Islam. Él es el último de los profetas porque él reconoce los profetas de la Biblia judía y cristiana. Los judíos no reconocen a Cristo, por ejemplo, como hijo de Dios, pero lo reconocen como... los judíos no reconocen a Cristo como Mesías, perdón. Los musulmanes reconocen a Cristo como profeta, pero no como hijo de Dios. Entonces, en el Islam, en el Corán se menciona al rey David. En el Islam se menciona a Abraham, en el Corán. En el Corán se menciona al Señor Jesucristo, hijo de María. Es más, se levanta a María muchísimo. Es muy raro que, siendo tan machistas y todo eso, levanten a una mujer, y es más, la madre del Señor Jesucristo. Es muy curioso, y de eso vamos a hablar un poquitito más en una de las próximas lecciones, porque se le da lugar a María dentro del Corán, porque ahí está mencionada y en un nivel muy alto, hasta inmaculada. Tan raro, mientras que nosotros los mismos cristianos evangélicos protestantes no creemos en la Virgen Inmaculada, creemos en que fue virgen, no inmaculada, a diferencia de los católicos romanos. En fin, pero ahí en el Corán sí. ¿Por qué será? De eso hablaremos un poco más después. Entonces él tiene esta nueva visión, y entonces él dice, hay que acabar con todos estos dioses paganos, tengo que cambiar eso en la Meca. En la Meca no lo reciben, no lo quieren, entonces él tiene que huir a Medina. Y se me pasó. Okay. Entonces aquí está Meca, y él huye a Medina, que en esa época se llamaba Yatrib. Posteriormente se le cambió el nombre a Medina. Ahí pasó un tiempo y la gente le comenzó a creer cuento a él. O sea, los de la Meca no le creyeron a él su nueva religión, no le creyeron, querían seguir con sus dioses paganos. Le toca huir. Cuando huye, en esa huida es cuando comienza el nuevo año, la historia
de los años del calendario musulmán. O sea que en el calendario musulmán, eso sucedió en el año 622 de esta era, o sea, hace 1393 años más o menos. Ese es el calendario que tienen los musulmanes. Así como los gregorianos tienen su calendario en el 2015, a partir de supuestamente el Señor Jesucristo, 2015 años. Para los musulmanes es en esa salida en el año 622, o sea, hace 1393 años aproximadamente, si no estoy mal, puede que me falle la matemática. Para los judíos están en el calendario rabínico, están en el calendario 5776, año 5776. Para los masones y para el calendario bíblico, en realidad estamos en el año 6015. Para ellos comienzan cuando Mahoma huye de la Meca a Medina, es cuando comienza su calendario. Entonces, estando en Medina, mucha gente se comienza a convertir al Islam. Islam básicamente significa someterse a la paz de Dios. Dios con D chiquita, someterse a la paz de Alá. Eso es lo que básicamente significa Islam. Musulmán significa en el que se somete. La persona que se somete es un musulmán. Musulmán es la persona que se somete. Entonces, Islam es el que está bajo la paz de la autoridad de Alá. Hay varias definiciones, esa es una. El musulmán es la persona que se somete, el que se somete. Y el Corán significa recitales, porque son como recitales. El Corán es como una producción para los árabes muy poética, de recitales. Y de hecho en la época de Mahoma, había mucho aprecio hacia la poesía y había concursos de poesía. Hoy en día hay concursos, no sé, de belleza y otras cosas, en fin. En esa época era concursos de poesía. Y entonces es curioso que esto se llame los recitales. Corán significa recitales. 1393 de los musulmanes. 1393 aproximadamente. Y de los cristianos, 5776. Los judíos rabínicos 5776. Y pues si podemos dejar las preguntas para el final, sería espectacular. Escríbanlas por favor. Y comentarios también. Ya casi vamos a terminar esta sesión de todas maneras. Entonces, estando ahí en Medina, la gente comienza a convertirse y él decide, comienzan a haber disputas con la Meca por el poder de la Meca, y la Meca también querían acabar con él porque estaba yendo en contra de sus creencias paganas. Y aunque él no estaba cortando todas las ideas paganas, pero bueno, de todas maneras había esa disputa. Entonces, posteriormente él reúne cierta cantidad de gente, la suficiente para tomarse la Meca. Cuando hay diferentes guerras, y en esta última lleva como 10.000 personas, si no estoy mal, y ya pues no podían contra él, entonces toma a la Meca fácilmente. Sí hay ciertas disputas, pero él se la toma. Y ahí es donde vuelve a centrarse en sus enseñanzas del Islam, que es la última revelación de Dios para la humanidad, porque los cristianos y los judíos no tienen la verdad, y a él, entonces, él sí la tiene y se convierte en la figura más importante del Islam y se vuelve el profeta de Alá. Entonces está el Islam, está que es la religión musulmán, que es el que se somete, está el Corán, que son los recitales que fueron escritos después de que él murió, porque él como que ni sabía leer ni escribir. Y luego entonces en la Meca se establece, elimina a los dioses paganos y rescata el nombre del dios de su tribu, que era Al-Ailá, que era el dios luna, que para ellos era masculino, que es la versión básicamente de Tammuz y de Mitras para los ismaelitas o árabes, y ahí entonces comienza a enseñar su religión del Islam. Esa es la historia de más o menos cómo comienza la religión del Islam. Ahora, ¿qué enseña el Islam? Eso lo veremos la próxima semana. Hoy era un recuento histórico de cómo llegó a darse el Islam,
pues desde el comienzo de la humanidad, cuáles fueron los factores. Y gran parte de ese factor, bueno, en parte pues obviamente Adán por el pecado, y Dios les hace la promesa de un Mesías, y en el Islam están esperando un Mesías. La verdad, ellos también han tomado ese concepto y están esperando un Mesías. Y posteriormente entonces vemos el caso de Abraham, que se pone a ayudarle a Dios con un plan B, y ahí es donde nace Ismael, padre de toda esta gente, y que ha estado en disputa con los judíos, y es una de las promesas que Dios le dio a Ismael: vos vas a ser como muchos, te vas a estrellar contra todo el mundo, el lenguaje mío, moderno. Es una de las promesas que Dios le da a Ismael: vas a crecer, vas a tener naciones, pero te vas a ir contra todo el mundo, y el mundo se va a ir contra vos. Y así ha sido. Hoy en día esas son las disputas con los musulmanes de todo el mundo, y tienen una disputa con ellos por X o Y razón, comenzando con los judíos, los israelitas. Bueno, israelíes de hoy en día. Posteriormente nace el Señor Jesucristo y comienza el cristianismo. Crece en el mundo conocido de esa época, en el siglo VI, cuando nace Mahoma. Entonces se alimenta de toda esta historia pagana, se alimenta de la historia de los judíos, se alimenta de la historia de los cristianos, y comienza una revolución que él denomina el Islam. ¿Qué es el Islam? Eso lo veremos la próxima semana, como ya les dije.